La lost media recuperada por accidente es cuando recuperas tu calceta cuando limpias tu cuarto. ¿Es eso cuando te recuperan tu cargador perdido? Sí, lo digo porque en Twitter alguien me etiquetó y creo que comió payaso. No, y en serio, veremos esos materiales que nadie sabía que estaban perdidos hasta que alguien sin querer los recuperó. Vamos a empezar con un tema que ya es clásico en este canal, uno de los temas que muy en su momento lo traje cuando tenía el canal anterior por primera vez en un compilado de temas de los Wave, siendo la primera parte donde vimos una canción muy particular y que posteriormente sería memeada. Esta canción se le dio el nombre de Everyone Knows That, en referencia a lo que decía la canción. Fue una publicación de Car92 hecha en el año 2021. Compartiría este fragmento en la página de WhatsApp Song, con la intención de que se identificara. Dijo que encontró este fragmento junto a otros archivos dentro de una copia de seguridad de un DVD, y que posiblemente lo grabó mientras aprendía a grabar audio con su computadora. Con eso inició el caso, y como era de esperarse, no sería identificada, pues pasaron varios años hasta que se identificó. Pero mientras pasaba eso, un canal llamado JK subió la canción con la radio magenta, lo cual se le asoció a la canción, siendo una forma de representarla tanto en videos como en publicaciones. Y que si bien en su momento se decía que la tonada de la canción podría ser de comerciales o de algún centro comercial, ninguna canción similar se pudo identificar. Los intentos de la comunidad de Lost Wave fueron muy intensos con este tema, pues los instrumentos hasta fueron identificados por personas que sabían de música. También de que muchas personas, bandas y conocidos se les preguntó, pero nadie sabía sobre la autoría de esta canción cuando se les preguntaba. Y algunos intentaron atribuirse créditos pero fallaron enormemente. Y ya en el 27 de abril de 2026 se obtuvo la versión de estudio de la canción original, pero el cómo se recuperó su origen sí fue muy accidental y casi que sin querer, lo cual hizo que esta pieza de material perdido luego se volviera infame porque estaba en una película mañosa. Sí, en una de esas donde ocupas hacerte una maniobra para quitarte el estrés, pero era una película muy vieja y ni siquiera era algo más moderno, ¿verdad? Mamacita. Se decía que venía una película muy poco conocida de tipo adulto, iniciando así su rumor, y que le pertenecía a Christopher Saint Booth, un compositor que trabajó en películas para adultos durante los 80s. Este tenía registrado un tema llamado Ulterior Motives. Tras una exhaustiva revisión donde se ocupaba ver el material caliente, finalmente se descubrió que Everyone Knows That aparecía en la película de Angels of Passion de 1986, pues el fragmento que el caliente Car92 subió al internet ocurre durante una escena cachonda, por lo que los ruidos de gemidos, aplausos y la cama rechinando iban a estar presentes en el resto de la canción, y el fragmento que Car92 compartió ya sabía perfectamente de dónde era la fuente, pues da la casualidad que el fragmento que este sube es la única parte donde no se escuchan a los actores haciendo algo, lo que ha llevado a la creencia y a la sospecha de que este sabía de dónde pertenecía, siendo de una película mañosa, pero no lo dijo por algún motivo. Yo creo que por pena a que le dijeran algo, ya no dio la cara, pero seguramente hoy en día debe estar disfrutando esta canción. En abril del 2024, el usuario Soul Paul Ball compartió el hallazgo junto al enlace a la película completa. Al día siguiente contactaron con Christopher Booth, quien más tarde compartió una grabación desde su estudio mostrando la letra completa de la canción, lo cual en ese momento quedó resuelto el tema y posteriormente sacaron una nueva versión. Y hasta hace no muy poco, en 2026, Christopher logró obtener su máster original, el cual hizo para la película, quedando totalmente ahora recuperado y cerrado este tema. ¿Quién diría que sin querer, intentando ver una polnito, encontraron esto? En el año 2020 hubo una gran filtración de datos de Nintendo, donde no solo habían información de varios de sus juegos, sino también códigos fuente. Había materiales también de diversos juegos como Yoshi's Island o Pokémon, pero el que más destacó es que también ahí estaba algo que en su momento no se consideraba real hasta cierto punto. Pues como sabrán, Super Mario 64 había sido el juego estrella de la Nintendo 64, un juego que en la mayoría de los casos a día de hoy sigue siendo muy jugado por muchos, y este juego desde su lanzamiento
en 1996, desde que salió, siempre tuvo el mito de poder jugar con Luigi, mito que tiempo después y con la llegada de YouTube se empezó a esparcir como una teoría, de que haciendo una cantidad de pasos podrías jugar como Luigi, pues había una estatua de estrella con un escrito que decía "Él es real 2401". Toman en cuenta que para cuando salió el juego no había mucho acceso a internet y los rumores se pasaban en las tiendas de juego u en alguna revista. Es por eso que muchos jugadores de esa época pensaban que sí era posible jugar con Luigi y que estaba en alguna parte del castillo de Peach. Mientras más años pasaban y con la tecnología necesaria, se dieron cuenta que al extraer los archivos de la ROM de Mario 64 no salía ningún sprite o algo relacionado a Luigi, lo que fue matando muchas teorías e imágenes montadas donde aparentemente aparecía en el juego. Lo único que se tenía como prueba de que estaría Luigi es que en una entrevista hecha en la guía de estrategia japonesa de Mario 64 había un apartado donde se le preguntaba a Shigeru Miyamoto donde se le menciona a Luigi, el cual dijo que originalmente estaría en el juego, pero por limitaciones no lo pudo agregar. Y en los datos filtrados había código donde se podía ver que Mario 64 podría jugarse de 2 jugadores de forma simultánea, además de encontrarse texturas anteriores, enemigos y cosas no usadas de la beta, y ahí es cuando se encontró el modelo de Luigi, y esto era lo perdido. No sé si han llegado a jugar Mario 64 con mods de personajes o los hayan visto, pero ningún Luigi es igual. O son muy largos o tienen la cabeza muy estirada. Prácticamente son modelos que, según quien lo haga, varían mucho, y algunos hasta eran más avanzados en comparación al propio Mario. Pero con este descubrimiento finalmente se supo cómo se vería Luigi en el juego. Estaba seccionado por diversos pedazos, así como si fuera bien gorezote, pero es porque el modelo así es. Incluso el de Mario así estaba, pero fue hecho así para que diera la impresión de que todo su cuerpo tenía movimientos. Así que los usuarios modders empezaron a unir las piezas y se dieron cuenta que Luigi no tenía una variante sin su sombrero como Mario, tal vez porque aún no habían hecho esa parte en ese entonces. Sus texturas estaban compuestas por una L de su sombrero, su bigote y pelo. No había textura de los botones ni de los ojos, pero es porque usaría los mismos que Mario. Así que hicieron pruebas con el modelo de Mario hasta que tomaron la forma perfecta, y después de unir los colores y partes del modelo, finalmente ya estaba listo, siendo así la versión canónica de cómo se vería Luigi en Mario 64 si hubiera salido en el juego. Las diferencias eran notorias, ya que como sabrán Luigi es más alto que Mario, y si bien comparten algunas cosas, son diferentes. El bigote no es igual, y las patillas tampoco, y también se descubrieron sus audios de voz. Oh, mamma mia, that's delicious. Este último seguramente se hubiera usado si jugabas de 2 y terminabas el juego. No se sabe si lo diría después de que Mario dijera su clásico "gracias por jugar" o antes. Y esta voz era la que tenía antes, pues en Mario Kart 64 fue otra persona quien le dio voz. Y como el código para jugar de 2 estaba algo avanzado, si se completa puede jugarse en pantalla dividida. Y a pesar de que casi se completó todo, este no saldría porque Miyamoto se estaba quedando sin memoria, en ese entonces que lo cortó. Además de que tenía pensado darle un uso en un minijuego tipo Mario Bros, pero como la Nintendo 64 solo venía con un solo control, descartaron esta idea por esa limitante, ya que tendrían que hacer que alguien más compre otro control. Lo más curioso, o chistoso, o no sé cómo lo vean, es que esto se recuperó en 2020, pero el filtrador que tenía estas cosas ya las tenía de hace rato, y cuando se subió fueron 24 años y un mes después, lo que si agarramos esos números serían 2401, 2401, tal como lo decía la estatua de la estrella, coincidiendo con que se recuperara el modelo de Luigi. Cuanto menos es curioso. Los memes son una de las cosas que están muy presentes a día de hoy, muchos siendo conocidos y ahora más que explotados, viéndose en diferentes formatos, entre rancios, feos, calientes y otros más normales. Y este posiblemente sea uno conocido por muchos debido a que fue un meme que a día de hoy sigue siendo usado. Y no solo eso, sino también porque fue el resultado de las constantes búsquedas por recuperar a Jeff the Killer. Así que sin querer recuperaron el origen de una foto diferente, XD. Creo que todos han de haber visto memes de gatos o imágenes de gatos chistosas. Son creo que el tipo de meme más popular y más presente. Memes como Mr. Penis o Mr. Boot o Mr. Boobs o qué tal Mr. Ojos Wolsom. No, ya en serio,
El gato serio es la imagen que se vio por primera vez en 2005, siendo en el sitio coreano de Humor University, donde se pone al gato junto a Jae Jae-young, miembro del grupo DJ Dog. Y el contexto de esto es porque daba la apariencia de que ambos se parecían mucho, y aunque no tuvieran tanto parecido, se le decía de nombre Jae-young Cat. El meme crecería mucho por la cara que tenía, mostrando una cara seria, además de ser posiblemente uno de los gatos más editados para memes en ese entonces 2005. Posteriormente sería internacionalizado más cuando en 2006 empezó a ser compartido en 4chan, donde se le quitaría Jae-young Cat y se le diría de nombre Serious Cat o el gato serio. Cabe mencionar que la imagen ya venía editada desde entonces cuando se publicó por primera vez, con el edit, y aún así sería bastante popular, y estaría formando parte de los numerosos memes que en ese momento solo se caracterizaban por un texto de arriba y abajo, simples y que me recuerda que el humor vaya que se ha cambiado mucho, aunque en la mayoría de los casos solo se posteaba sin decir nada. Si bien en ese momento nadie se preguntaba cómo se veía sin editar porque pues era una imagen que no se le daba mucha atención, además de que la edición fue casi que invisible y no se notaba mucho, y ya en años más modernos, años 2020, es que se empezó a preguntar de dónde era la versión original, aunque no tanto por así decirlo, ya que usualmente se buscaba el origen a su versión donde este estaba llorando, y se puso como respuesta a la anterior que todavía seguía editado, y no sería hasta el 21 de abril del 2025 que sería recuperado de forma accidental. El usuario de Reddit RandomGuy9, mientras hacía su intento de búsqueda por localizar a Jeff the Killer, mientras este investigaba, se topó sin querer que en un sitio japonés llamado gasobox.com, en este sitio se había subido la imagen del gato serio sin editar, o sea, su versión original, siendo una imagen publicada en el 11 de noviembre del 2003. La imagen se utilizó como contestación en una publicación donde preguntaban dónde se puede comer curry con fideos. Sí, la imagen de un creepypasta que a día de hoy sigue siendo muy buscada, dio sin querer la solución de una imagen cuyo origen sin querer se recuperó. ¿Quién lo hubiera imaginado? Doraemon es una serie anime bastante conocida, y por más que pasan los años siempre está presente de alguna forma. Este se basa en el manga del mismo nombre, de Fujiko Fuyuo, y su adaptación anime, siendo la más conocida, fue la que inició en 1979 a 2005, y que aún uno que otro canal de televisión la sigue transmitiendo a día de hoy. El detalle está que este no fue su primer intento para salir en la televisión, pues la primera vez que se le vería fue en 1973. Esta versión venía de la mano de Telemovie Productions, quien se le conocía como Japan Broadcast Film y TV Tokyo Movie. La serie se emitió originalmente en el 1 de abril al 30 de septiembre de 1973, con un total de 26 episodios y cada uno de ellos contaba con 2 segmentos, el A y el B, así que tuvo un total de 52 segmentos. La serie tuvo una buena audiencia y se le consideró extenderla un año más, pero se enfrentó a problemas de presupuesto, dificultades financieras del estudio y la repentina renuncia del presidente de MTV Video, siendo así que esta versión ya no llegaría más lejos, e incluso muchos trabajadores de la serie se quedaron sin cobrar su trabajo. Como tal, esta versión de la serie se encuentra parcialmente encontrada, donde se han encontrado diversos clips de otros segmentos, imágenes recuperadas con muy buena y mala calidad, pero lo más sorprendente es que en una película para adultos de 1973 aparece el segmento A de un episodio conocido como El rollo de cámara de Sukizuki, el cual se emitió en el 1 de julio de 1973, siendo parte de la emisión original de ese momento, ya que la película también se grabó en ese mismo entonces, y hasta cambian de canal y aparece Mazinger Z en el canal rival. Y este clip, aunque no lo crean, fue de las primeras pistas sobre esta versión de Doraemon del 73, pues para los años 2016 es que se hizo este descubrimiento, pues alguien habría de ver esta película japonesa mañosa, y fue grande la sorpresa pues salió una escena donde salía ese clip del cual era lo poco que se tenía animado, pues lo que se tenía en ese momento eran solo imágenes, a comparación de las diversas cosas que posteriormente años después irían recuperando. ¿Quién diría que jalándose una solución haría que se recuperara algo? Este es un caso algo curioso y gracioso, que en el mejor de los casos a cualquiera le puede pasar en un descuido. Proyecto Ako es una comedia animada de ciencia ficción del año 1986, cuya protagonista se llama Ako Magami, una chica de 16 años, estudiante y alegre, la cual se embarca a una aventura desde su escuela hasta el espacio exterior, todo mientras intenta terminar sus tareas, salvar a su amiga Seko, además de lidiar con una invasión alienígena. Project Ako tiene muchos elementos exagerados y de carácter gracioso, y eso que en su momento
momento iba a ser un apartado en una serie de dibujos mañosones de Cream Lemon, antes de que fuera una película independiente. La película tiene referencias a personajes del momento, como el puño de la Estrella del Norte, o que los propios padres de Aqua están basados en Clark Kent y en la Mujer Maravilla. Fue muy bien recibida en Japón y fuera de ella también, siendo el acercamiento del anime para muchos, y esto mismo hizo que derivaran más spin-offs y secuelas y que se hiciera casi que una pequeña franquicia. Y si bien la película no está perdida como tal, lo que pasa es que durante un tiempo, Proyecto Ako en muchas de sus readaptaciones y lanzamientos posteriores siempre se veía en una calidad mucho menor a cuando salió originalmente en 1986. A pesar de los intentos de remasterización que se hacía, este no lograba verse muy bien, por lo que se decía que la cinta original de 35 mm estaba perdida, haciendo imposible tener la versión de calidad original y más limpia para dispositivos modernos. Pero lo que pasa es que nunca se perdió como tal, sino que la cinta todo el tiempo estuvo en las propias bóvedas del estudio y fueron encontradas de casualidad en el año 2021, y que fue por un error de la administración. Es por eso que se le consideraba como perdido, a pesar de ser muy exitosa. Ni bien se encontró, sacaron un Blu-ray de animación perfecta, siendo así la versión definitiva de Proyecto Ako. Este seguramente lo conocerán si llegaron a ver Cartoon Network por allá del año 2010, y se trata de Espía contra Espía, un segmento conocido del programa Mad, quien deriva de una revista del mismo nombre, siendo pequeños cómics. Estos hacían una parodia a lo ridículo que eran los aspectos de espionaje visto en películas, pero también tomando de base el espionaje de la Guerra Fría. Es por eso que a veces sus segmentos eran muy bélicos, pero como eran muy populares en su época, estos llegaron a tener un propio juego para la Commodore 64, siendo parte de una trilogía de juegos que tendrían estos espías, pero su segunda entrega, Espy vs Espy, The Island Copper, siendo un juego para la Nintendo NES, nunca sería distribuido, pues este sería cancelado en 1987, y lo curioso del tema es que se había encontrado la secuela inédita sin lanzar de la Nintendo NES, siendo un prototipo, y esta apareció en eBay. Un comprador apareció y se le llevó la copia por $999, y en los siguientes años el comprador no hizo nada con el cartucho, no lo escaneó para sacar la ROM, no sacó capturas de pantalla, ni siquiera subió gameplays, literalmente no hizo nada, y solo se supo que el juego estaba funcional y sin errores de algo, a pesar de ser un prototipo, pero este aparecería en línea en un sitio de ROMs de juegos, The Vault. El juego sería descubierto en el 20 de marzo del 2024 por un usuario de Internet Archive, de Nicktoons Fan 2010, quien luego subió al internet y lo comunicó en línea. Luego se explicó que el juego estuvo en la Fundación de Juegos y Preservación Game History Foundation, quien luego se la dio a Hayden Palace en 2021, pero ninguno de los dos hizo algo con el cartucho, lo cual es bastante raro porque en Hayden Palace suben el ROM al poco tiempo, pero en esta ocasión no pasó algo así, pero sí, ahora está totalmente disponible para aquel que quisiera jugarlo. Este siguiente caso es una de las cosas más rancias que ha hecho Disney en lo que se le conoce de carrera, y es lo más vaya inquietante que te vas a encontrar, siendo Marta necesita mamás. Y a pesar de que pudo haber sido un éxito, pues parte de un libro que ganó un premio Pulitzer de Berkeley Burton, con la producción de Robert Zemeckis y dirigido por Simon Wells, quien fue responsable de los éxitos como El Príncipe de Egipto o Balto, así que tenía garantizado un éxito instantáneo, claro, si se hubiera llevado bien, y forma parte de esas películas hiperrealistas de Robert Zemeckis, donde utilizaban captura de movimiento como en El Expreso Polar. Fue una película desastrosa, pues costó $150 millones, siendo uno de los fracasos animados más grandes que ha tenido Disney, una recuperación de 39 millones, siendo literalmente nada. La historia de la película gira en torno a Milo, quien es un niño rebelde que aprende a valorar a su madre después de que es secuestrada por unos aliens. Como esta película iba en captura de movimiento, estos fueron hechos por Seth Green, mientras que la voz la dio Seth Dosky, pero esto se dio después del lanzamiento del primer tráiler, ya que Seth Green es el quien daba los movimientos, también le daba la voz al personaje. Is that broccoli? No, that's vomit, but I understand the confusion. I told you to eat that. You're not gonna make me eat it now, are you? Sí, así se escuchaba su voz, no le queda para nada, y sonaba demasiado mayor, ya que Milo tiene 9 años en la película, así que sería reemplazado por Dosky, quien literalmente era un niño, un cambio que Green tomó bastante bien, así que este primer tráiler sería uno de los únicos fragmentos que se tenían de Green dando su voz, audios que no se utilizarían en ningún lado, o eso al menos se creía. En 2018, Justin Wilder
Wilton, un youtuber de reseñas de películas, había adquirido el Blu-ray de Marta necesita mamás, ya que haría una reseña del mismo en su canal, Cinefield Studios, y al extraer los archivos se daría cuenta que estaban los diálogos de Seth Green en los archivos. Esto no lo tomaría como algo muy importante, pues Justin no se daría cuenta que esto era algo que estaba perdido, por lo que conservó estos archivos hasta el 29 de mayo del 2020, cuando los sube a Internet Archive y a SoundCloud. Justin sin querer no sabía que tenía en sus manos unos archivos que estaban perdidos desde que salió la película de Marta necesita mamás, y se dio cuenta cuando la gente empezó a buscar estos audios, estando totalmente disponibles ahora. Garfield era un juego cancelado que iba a ser lanzado para el Atari 2600. La razón del por qué se canceló fue por la crisis de videojuegos de 1983, crisis provocada por la sobresaturación de juegos basura que estaban en el mercado, algunos de ellos siendo de la propia Atari. El juego sería filtrado posteriormente en los años 2000, pues uno de los desarrolladores, Steve Wojta, había guardado copias del código luego de que fue despedido en 1984. Se olvidaría de este juego y 15 años después, luego de estar revisando algunas cosas antiguas de su casa, encontró nuevamente a Garfield, lo cual sería mostrado en la Gaming Expo de 1999. Este finalmente tendría la autorización legal de Jim Davis, creador de Garfield, para que este fuera finalmente lanzado al internet en forma de ROM. La jugabilidad es que Garfield intenta encontrar a Nermal mientras evita a Odie. Garfield comienza saltando alrededor de una cerca y comiendo hamburguesas, luego se agacha cuando le lanzan macetas mientras este está en la cerca. Debe cruzar al tejado para llegar a otro lado del patio, pero debe tener cuidado con Odie, que suele acercarse sigilosamente. Debe saltar sobre una perrera y finalmente tiene que rescatar a Nermal. Tanto el juego como la carátula fueron inéditos, y como el juego está inacabado, en lugar de terminar, vuelve a empezar pero con las pantallas en un orden diferente, siendo una pieza muy rara de los juegos de Garfield, la cual se encuentra totalmente disponible en Internet Archive. Seguramente conocen a Rayman. Pues bueno, durante los finales de los 90 e inicios de los 2000, tras el lanzamiento de su primer juego del 95, se estaba planeando su secuela ya que fue muy exitoso su primer lanzamiento, juego que saldría en 1999, pero en ese entonces, previo a su lanzamiento, se vieron algunos clips de Rayman que nunca se vieron en ningún lado tiempo después, siendo animaciones hechas porque sí, y se veía a Rayman en diferentes situaciones, y si bien algunos pensaron que fue para la serie de televisión que hubo en ese momento, el estilo era muy diferente y no tenía mucha relación entre sí, por lo que la fanática del juego se puso a investigar de dónde venían esas animaciones sin utilizar, pues todas parecían venir de la misma fuente ya que las animaciones estaban detalladas de la misma forma, por lo que investigando se toparon con algo interesante, siendo que encontrarían el sitio web del Instituto Nacional de Audio francés, sitio que proporcionó información de un corto de aproximadamente 2 minutos y 50 segundos de algo llamado Rayman's Training, el cual se vería en la presentación de Imagina del año 1998. El sitio no contaba con la presentación desafortunadamente, pero la información fue lo más relevante que se había encontrado hasta en ese momento. Y uno diría que ahí termina el caso, ya que era solo cuestión de que manden un correo al instituto y que les pasen el video y a descansar, pero el detalle es que nadie contestaba los correos, y aún así se logró encontrar el DVD de Imagina de ese año 1998, pero no estaba nada de Rayman Training, y tras los intentos de búsqueda también se encontró un portafolio de los encargos de audio Farrabox y contenía una imagen de unos clips del entrenamiento de Rayman, y ahí es el fin de esta búsqueda, pues quedaría estancada en este punto. Pero el 12 de marzo del 2022 sería recuperado de forma accidental y del cual nadie se esperaba que estuviera ahí, siendo en otro juego, ya que sería encontrado en el prototipo de Beyond Good and Evil del 14 de agosto del 2003, y ahí se encontraron las animaciones solo que sin sonido y de menor calidad, y si bien no está del todo completo pues le falta un minuto, sí es curioso como dentro de otro juego estaba metido eso, en el sitio menos esperado fue encontrado. Durante los Juegos Olímpicos de 1996, los cuales se llevaron a cabo en Atlanta, Georgia, durante los Juegos el Comité Olímpico solicitó una mascota, y ahí se presentó a Easy, el cual se presentó en la ceremonia de clausura anterior llevado en Barcelona del 92. Easy como mascota no fue muy bien recibido, ya que era extraño, y no pintaba mucho para ser símbolo ícono de las Olimpiadas. Aún así el comité lo seguiría utilizando, y llegó a tener su propio juego para Super Nintendo y Sega Genesis. Posteriormente el Comité
Olímpico se pondría en contacto con Phil Roman y Ace George para rediseñar a Easy y presentarlo en televisión en un especial de 30 minutos donde se presentaría su rediseño. Easy's Quest for Olympic Gold sería emitido varias veces, pero como pasa en muchos de los casos de los media, este se perdería, y eso que se transmitió bastante. De hecho, hay una imagen de la programación durante esa semana, del 14 de julio al 19, y sería emitido en diferentes horarios. Posteriormente también sería emitido en Cartoon Network, siendo múltiples veces visto en 1995. Después de que se llevara a cabo los Juegos Olímpicos en el 96, luego de terminar, ya no se volvió a saber nada más de Easy. Posteriormente se descubriría un fragmento de 3 segundos, siendo encontrado por el usuario Satlat84. Este clip pertenecía a la CNN de 1996, siendo vista en un apartado dedicado al personaje. Este hallazgo después llevaría a otro descubrimiento y cierre al tema, ya que en el 18 de diciembre del año 2020, de forma accidental sería recuperado por James C., quien después de ayudar a su padre a limpiar su garage, se encontró con una grabación completa del especial de televisión de Easy, el cual posteriormente compartió a internet. ¿Cuántos casos más no habrán así en una cochera abandonada? Posiblemente se encuentre a Jeff the Killer, o quién sabe. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este tema de chill. Les agradezco como siempre a los miembros del canal y a los busters del servidor de fans por su apoyo. Le doy gracias a mi dibujante Mafico por el dibujo de la miniatura. Y de mi parte ya sería todo. Cuídense y suscríbanse, mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.